Esta historia no es solo la de una curación física, sino también y sobre todo la de una curación espiritual, en un lugar tan especial como es el santuario de Lourdes, ¿no? Pero fijaros lo impactante, ¿no? La gran magnitud de esta historia, que se trata de un prestigioso médico, científico, Alexis Carrel, que en 1903 viajó ahí, pero no era un médico cualquiera, ¿no? Fue premio Nobel de Medicina en 1912, y este hombre se interesó desde siempre por áreas de la medicina que estaban inexploradas, ¿no? Puso sobre todo el foco en esos temas, ¿no? Y temas por los que también fue algo cuestionado al principio. Pero fijaros lo que logró este hombre, ¿no? Técnicas de transfusión sanguíneas, trasplantes de venas y órganos, introdujo también métodos novedosos para la curación de heridas graves. Es decir, era alguien con una inquietud dentro de la medicina por la innovación, ¿no? Por el seguir descubriendo y explorando lo que hasta entonces pues era algo desconocido. Alexis Carrel, en 1903, como os digo, viaja a Lourdes, ¿pero para qué? Pues para ver con sus propios ojos de cerca lo que está aconteciendo ahí, porque ya él ha visto informes médicos de curaciones que no llega a creerse del todo, ¿no? Es escéptico en cuanto a los milagros, muy escéptico. Pero lo que vio en Lourdes le cambió esa visión que tenía, pues es la historia precisamente que él contó en un escrito que se encontró, fijaros, tras su muerte. Él nació en 1873 y falleció en 1944. Cuando muere, uno de sus mejores amigos encuentra unos escritos del propio Alexis Carrel que se le quedan los pelos de punta mientras los lee, ¿no? Es la experiencia que él vivió ahí y que finalmente se publicó en 1950 bajo el nombre El viaje a Lourdes. El cambio total de un científico escéptico al comprobar, al ver con sus propios ojos, similar, ¿no? Podríamos decir, a lo que le pasó a Santo Tomás, que tuvo que meter el dedo en la llaga y cambió por completo su vida. 1903, Alexis Carrel viaja, ¿no? En un tren de estos de la época, claro, con el traqueteo continuo, rodeado de pasajeros y tal, entre ellos su paciente Mary Bailey, una mujer que está gravemente enferma de una peritonitis tuberculosa, un conjunto de tejidos cancerosos. Su estado es pésimo, está desahuciada prácticamente por el propio Alexis Carrel y por más médicos que han visto su informe, sus analíticas, su estado, y que se quedan asombrados de cómo esta mujer sigue con vida. Es decir, la dan por muerta en cuestión de poquísimo tiempo. Hasta el punto es así de que Alexis Carrel llegó a intentar convencer a Mary Bailey, su paciente, de que no fuera a Lourdes, ¿no? Porque no estaba en condiciones, porque podía morir por el camino. Alexis estaba convencido de que ella no iba a llegar a Lourdes, ¿no? Pero esta mujer no, se empeñó en viajar a Lourdes, se agarró a esa última esperanza que tenía y por esa fe tremenda que le movía de su interior, pues fueron ahí, se embarcaron a este viaje, ¿no? Doctor y paciente, de la mano casi, a un viaje a lo desconocido, a lo asombroso, a lo milagroso. Vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? Porque cuando llegan a un hospital, ¿no? Atendido por religiosas, cerca del santuario de Lourdes, Mary Bailey está cada vez peor, ¿no? Y hay una frase que dice, que pronuncia Alexis Carrel en esos momentos, ¿no? Para que veamos cómo era el estado de su alma por aquel entonces, en el que dice, ¿no? Refiriéndose al caso de Mary Bailey: si un caso como el suyo sanara, me metería a cura. Esto lo comentó a un colega, ¿no? Porque él, viendo, como os decía, los informes médicos y tal, decía, todo esto es sugestión, esto no es no es un milagro, ¿no? Es decir, un milagro será cuando, por ejemplo, una pierna que está amputada crezca, o un cáncer se cure de repente, o una enfermedad genética cese por completo. Entonces sí que reconoceré que hay un agente externo que está propiciando esta curación, ¿no? Y será algo sobrenatural. Esto es lo que decía Alexis Carrel a un amigo suyo médico también, que viajaba en ese momento, en 1903, a Lourdes. Mientras tanto tenemos
a la pobre y moribunda Mary Bailey postrada en cama, atendida por las religiosas, por un familiar, por tal. Bien, ¿y qué es lo que ocurre, no? Cuando Alexis Carrel vuelve a ver a Mary, tras un periodo ahí en un transcurso de unas horas, ¿no? Regresa a la habitación donde está la paciente y la ve en un estado crítico, inflamada, todo el cuerpo, la tripa, todo inflamado. Claro, hay que recordar que la enfermedad que ella padece es una enfermedad que viene de atrás, es decir, que los padres de la muchacha habían muerto de cánceres similares y el hospital donde la habían tratado la tenía catalogada como incurable, como se decía, desahuciada, ¿no? Claro, ante un caso así de gran magnitud, pues poco se podía hacer ya. Médicamente, pues aplicarle morfina para los dolores intensísimos que tenía, pero esta mujer no podía moverse apenas, no podía hablar, la cara hinchada, todo el cuerpo, 150 pulsaciones, le iba el corazón, ¿no? Estaba totalmente acelerada y ya en los instantes, pues sí, de la muerte, ¿no? Estaba en la antesala de la muerte. Eso es lo que se encontró Carrel en ese momento. Claro, en ese estado no podían llevarla al santuario de Lourdes, ¿no? A la fuente, a donde emanaba esa agua milagrosa. Carrel dijo, no, de ninguna manera usted va a ir ahí porque no está en condiciones, le dijo a su familiar, ¿no? Que la acompañaba. Pero claro, viene de repente la superiora que atiende el hospital, escucha la conversación y dice, doctor, no tiene nada que perder, llévenla, es lo que necesita, es su última esperanza, el estado que tiene usted mejor que nadie lo sabe, ¿qué va a perder por ir a llevarla a la fuente, ¿no? Al santuario de Lourdes? Y efectivamente, pues al final Carrel cede, la lleva en una ambulancia y no pueden meterla en las piscinas, no pueden bañarla por su estado grave, pero unas voluntarias cogen agua de Lourdes y le rocían la tripa, la cara, el cuello, la impregnan de ese agua como pueden, ¿no? Y de repente, tras haber recibido esa agua milagrosa, curativa, Carrel, claro, a todo esto, muy sorprendido por todo lo que está aconteciendo, ¿no? Muy atento a lo que se está produciendo. Y de repente se queda, no sé, como si estuviera en un sueño. Él así después lo cuenta. Lo que viví era como si fuera un sueño, decía él, ¿no? Pero luego me di cuenta de que no, de que era real, como la vida misma. ¿Y qué pasó? Que Mary Bailey, esta mujer que estaba inflamada, 150 pulsaciones por minuto, de repente el vientre empieza a desinflarse, las constantes empiezan a normalizarse, las constantes vitales. La mujer, incluso después de eso, comienza a hablar, pero no solo comienza a hablar, es que se levanta de la silla de ruedas y comienza a caminar. Y días después, Mary Bailey, inexplicablemente, los médicos no encuentran una explicación a esto, si no es porque fue una intervención sobrenatural, quedó curada por completo. Es decir, esa enfermedad, esa peritonitis tuberculosa, esa masa cancerígena que tenía, desapareció por completo. Algo inexplicable. Claro, esto llegó a generar un impacto tal en Alexis Carrel que desde ese momento no se metió a cura como él decía que iba a hacer al ver un milagro así, pero sí cambió por completo su visión, ¿no? Es decir, este hombre se convirtió y creyó en el poder de la fe. Y así, el resto de su vida, lo que hizo fue convencer a sus colegas de la ciencia de que desde la ciencia se podían estudiar los milagros y que los milagros eran fruto principalmente de la fe de la persona que, en el caso de Mary Bailey, quedaba curada. Es decir, lógicamente la intervención de Dios, pero para que haya una intervención de Dios, una curación, hace falta fe. Eso lo vemos en el Evangelio también, ¿no? Lo vemos en el Evangelio, es decir, la curación va después de un acto de fe del enfermo.
Pues Alexis Carrel lo vio con sus propios ojos y así lo dejó en sus obras, ¿no? En sus escritos, en los que profundizaban esa idea, ¿no? La de que la fe cura. La fe cura, es capaz de curar. La fe, por ejemplo, es capaz de afrontar la enfermedad de una manera diferente al que lo afronta una persona que no tiene fe, ¿no? Es decir, la fe tiene un poder brutal a niveles que no podemos ni imaginar, pero que Carrel fue testigo directo. Imaginaros, ¿no? Lo que este hombre, pues lo que supuso para él, un premio Nobel de medicina en aquel momento, cuando viajó en 1903, ¿no? Pero años después, en 1912, se lo daría, ¿no? Ese premio, lo que fue para este hombre encontrarse con lo imposible. Pero se rindió a la evidencia y lo contó, su propia experiencia, ¿no? En este escrito que, como os decía, se encontró tras su fallecimiento y que se publicó en 1950 bajo el título El viaje a Lourdes. Fue un viaje, la verdad que maravilloso para él, un cambio de vida completo, ya no solo esa curación física de su paciente, sino también y sobre todo esa curación espiritual que él experimentó, ¿no? Sorprendente, amigos. Los milagros existen, y por muy agnóstico o ateo que uno sea, pues si abre los ojos y deja el orgullo y la soberbia a un lado, no le queda más que admirar todo esto, claro que sí, intentar explicarlo desde la ciencia a ojos humanos es imposible, pero, oye, elevar la vista al cielo y dar ese sentido trascendental es lo único que nos queda, porque que una cosa, un acontecimiento, un hecho no podamos explicarlo no significa que no exista, ¿no? Significa precisamente, oye, que eso está ahí y que hay un mundo sobrenatural que nos rodea y que es superior a nosotros, a nuestros criterios, a nuestra lógica humana, a nuestro razonamiento, pero que está ahí y que no debemos de ignorar. Es asombroso, amigos. La conclusión que yo saco de todo esto es el poder de la fe. Si realmente fuéramos conscientes de eso, no sé, lograríamos cosas inexplicables. Pero no por nosotros, sino por Dios que actúa, ¿no? A través de instrumentos que cada uno en nuestra vida podemos ser, instrumentos de Dios. Todo se resume en la fe que uno tenga. Impresionante la historia de Alexis Carrel, ¿verdad? Este científico agnóstico que se convierte en Lourdes. Bien, pues nos vemos muy pronto en Refugio Zavala TV. Un día alguien me dijo que lo que no se cuenta muere en el olvido, y desde entonces vivo empeñado en contar historias de luz para resquebrajar la oscuridad que nos inunda, porque son muchas las narraciones que se cuentan y hacen daño al ser humano. Es una batalla, una lucha titánica entre la luz y las tinieblas, cuya mayor arma es la palabra.